Buenas tardes, buenas noches, nuevamente, estimados aprendices. Andrés, Diomar, Daniela, Yulixa, Andrés Diamante. Gracias por asistir a la sesión sincrónica del día de hoy. Es nuestra sesión sincrónica número 2 de la guía número 5, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Eh, Manito arriba si me están escuchando bien, fuerte y claro. Super Andrés, Daniela, muchas gracias. Diomar, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les ha ido en la formación? Recuerden con nuestra formación para el día de hoy, eh, de mi parte siempre va a ser una sesión dinámica, una sesión sincrónica, donde podamos opinar, traer las experiencias de acuerdo a la formación que tenemos para el día de hoy, que hemos venido desarrollando desde la fase anterior, desde la fase de planeación. Y nos vemos una vez cada 15 días, pues para que ustedes tengan el tiempo de consultar el material formativo, de desarrollar la evidencia, de cuestionar de pronto si tienen algunas preguntas, algunas dudas o aportar algo, algún tema, tengan ese espacio para hacerlo. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Ya arrancamos con la presentación del día de hoy. Bueno, ¿todos están viendo mi pantalla? Sí, manita arriba. Perfecto, muy bien. En estas preguntas espontáneas pueden abrir el micrófono y responder, pues para que tengamos interacción en esta sesión sincrónica. Bueno, continuamos con nuestra sesión número 2 de la competencia técnica calcular costos de operación de acuerdo con métodos de la guía número 5. Recordemos nuestra autorización de grabación. Esta sesión sincrónica se graba y se usa netamente con fines educativos. Está colgada en la plataforma Sayuna y también en la plataforma YouTube para su respectiva consulta. Con la manito arriba, ¿autorizan la grabación de esta sesión sincrónica? Muy bien, Sí, gracias. señor. Gracias por responder, muy bien. Bueno, acuerdos para la formación. Como es habitual, y no está de más recordar nuestros acuerdos para la formación, mantengamos los micrófonos cerrados, evitemos interrupciones durante la sesión sincrónica, usemos el chat de esta videoconferencia de una manera respetuosa hacia nuestros compañeros y hacia el instructor. Levantemos la mano para pedir la palabra. Como instructor a cargo de esta sección, voy a darles el acceso a esa opinión, esa palabra, esa respuesta que ustedes vayan a aportar. Y por último, participamos de forma puntual y concreta a estas sesiones sincrónicas programadas y respetemos los tiempos, conectémonos en su momento cuando nos programan. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros 4 acuerdos de formación. Ya saben, se comunican conmigo todos en el horario de 2 a 5 por el WhatsApp. Y tenemos también clase, sesión sincrónica durante este mes de noviembre, todos los días lunes de 7:30 a 8:30 de la noche. Nos podemos extender un poco más si de pronto el tema lo amerita y también de acuerdo a sus opiniones y preguntas. Entonces podemos tenernos un minuto más. Entonces recordemos que durante el mes de noviembre nos vamos a ver una vez cada 15 días, los días lunes. Mi correo me pueden escribir jespinosa@sena.edu.co. Me escriben allí cualquier duda, pregunta, cualquier incógnita, algo para ampliar de pronto esta experiencia y conocimiento de acuerdo a este tema. Me pueden escribir mi celular 315-018-2024. Responden en horario de 2 a 5, de lunes a viernes. Los mensajes se les llegan también por el foro Sajuna o los mensajes de Sajuna. Se pueden comunicar conmigo. Ya entrando en materia, vamos a ver el objetivo del día de hoy. El objetivo nos dice identificar y comprender los principales costos en la gestión logística como los aplicados a transportes, almacenamiento, inventarios, administración, procesamiento de pedidos y costos laborales. ¿Para qué este objetivo? ¿Para qué vamos a identificar estos? Un objetivo nos dice, con el fin de analizar su impacto en la cadena de abastecimiento y en la rentabilidad de la organización.
Recordemos que es muy importante en esa organización donde estamos laborando tener estas bases, este conocimiento, ¿sí? Para establecer exactamente ese producto de excelente calidad a un bajo costo y que llegue a cumplir las necesidades de nuestros clientes. Entonces, es súper importante conocer estos costos y cómo aplicarlos y en qué parte se ven reflejados en nuestro proceso logístico. Bueno, vamos con la presentación número 2 para el día de hoy. Nuestro tema, costeo de procesos logísticos. ¿Qué nos dice entonces el material para el día de hoy? Distribución de costos en los procesos logísticos. Y acá hay una pequeña definición. Nos dice, los costos logísticos se distribuyen a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y están presentes en cada proceso, subproceso, actividad y tarea. Estos costos son parte fundamental de la gestión logística, ya que permiten agregar valor al producto o servicio y garantizar que llegue al cliente de manera eficiente. ¿Sí? Entonces, conociendo estos costos en todo nuestro cadena de abastecimiento, en cada proceso, en cada operación que realicemos, vamos a identificar cómo, primero que todo, de dónde vienen estos costos. Segundo, cómo manejarlos. Y tercero, cómo eh, hacerlos un poco más productivos a la hora de reducir costos, a la hora de, sí, conociendo estos costos en toda la cadena, en todo el tema de aprovisionamiento, almacenamiento, movimiento, distribución, inventarios, eso es súper importante. ¿Qué nos dice, qué nos define el material de costo en esta primera diapositiva? Esta distribución de costos se refleja en los distintos, cierro acá, en los distintos procesos logísticos donde cada etapa participa en la formación del costo total. Recordemos qué es el costo total. Es ese valor que tenemos en un producto final. ¿Cuánto nos cuesta producir financieramente un equipo, cualquier tipo de productos, un vehículo, una prenda de vestir, cualquier producto? Entonces, aquí vamos a conocer el costo final. ¿Cuánto desde el momento de la adquisición hasta el momento de entregar al cliente? ¿Cuál es el valor de ese producto? Teniendo en cuenta el valor de ese producto, podemos proyectar una utilidad, ¿sí? ¿Qué es el beneficio que obtiene la compañía con todo este ejercicio de los costos logísticos? Bueno, y también vamos a encontrar una distribución de costos. Entonces, con la manito arriba, alguien de las personas que está conectada que me ayude con la lectura de costos en los procesos logísticos, de la logística hasta las actividades. ¿Quién me apoya con esa lectura de esta diapositiva del día de hoy? 4 renglones de lectura. ¿Pueden levantar la manito? Andrés Diamante, Andrés León, Daniela Ríos, Diomar, Eunice, Luis Samuel, Yulixa. Andrés, buenas noches. Continúa, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Coste de procesos logísticos. Distribución de costos en los procesos logísticos. Costos en los procesos logísticos. La logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para la adquisición de materia prima, insumos, productos terminados, maquinaria. Además incluyen Estas actividades. Hasta ahí, Andrés. estas Muchas gracias. actividades, Bien, Andrés. ¿vale? Muchas gracias por el apoyo ahí. Bueno, entonces, como nos decía Andrés, nuestro punto de lanza, nuestra parte inicial de nuestra cadena de suministros, de abastecimientos, es el aprovisionamiento. Es el primer punto que debemos atacar, ese aprovisionamiento. ¿De dónde hay un aprovisionamiento? De un requerimiento anterior. Entonces, tenemos un requerimiento y vamos a accionar ese aprovisionamiento. En ese aprovisionamiento se han reflejados unos costos y esos costos van a ser aplicados a estas actividades. Primero, selección de proveedores. ¿Cómo seleccionamos un proveedor? Tenemos un analista de logística el cual, de acuerdo al requerimiento que llegue para la compra de materias primas, productos en proceso, semiterminados, productos terminados, ese analista se pone en contacto con esos proveedores que selecciona.
selecciona tiempo de entrega, calidad del producto, negociación, crédito, bueno, ¿sí? Entonces es importante ese costo. Entonces ya ahí comenzamos a generar un costo. ¿Y qué costo es? Ese analista, pagar ese analista para que seleccione ese salario, para que seleccione los proveedores. Compra insumos y materias primas. Después de hacer esa selección de proveedores, aprobar las cotizaciones, ¿sí? Vamos a proceder a hacer una orden de compra y comprar esos insumos y materias primas, lógicamente teniendo la mejor oferta y esa mejor oferta la renegociamos. Así funciona. Si tenemos tres ofertas, tres propuestas y renegociamos la mejor de las tres. ¿Qué? Que nos diga precio, calidad, tiempo de entrega. Sí, básicamente. Certificación de calidad de las materias primas. Tenemos que contar que con estas materias primas que estamos comprando cuenten con óptima calidad, con una certificación. Y certificar esas materias primas en el proveedor tiene un costo. Y también aumenta el costo porque es un producto de primera calidad. Entonces, eso tiene un costo, tiene un valor agregado adicional, ¿sí? Negociación de precios y términos de negociación. Lo que hace el analista después de la selección de proveedores en las compras, ¿sí? Negocia el precio, renegocia la mejor opción y en qué términos vamos a entregar eso. Pues, nos va a colocar en nuestras bodegas, tenemos que recogerlos en la fábrica, en el punto de venta de él, ¿sí? Entonces esos términos de negociación y todo eso va a unos costos. Si nos entregan nuestras bodegas, genial, no tenemos que pagar costo de transporte, pero si no, debemos asumir el costo de transporte que va a ser recoger las bodegas de ellos, ¿sí? De nuestro proveedor. Entonces, también hay un costo ahí inmerso. Y por último, en el inicio del costo del punto de lanza de aprovisionamiento, el stock mínimo y máximo de inventarios de materia prima. Recordemos, si tenemos un requerimiento, por decir algo, de arroz, por tener un ejemplo, vamos a comprar 500 bultos de arroz, pero tenemos un stock de 50 bultos, que es un stock mínimo, ¿sí? Nuestro stock de seguridad, no tenemos que sobrepasarnos, ¿no? O si compramos 550 bultos, ya estamos por encima del stock, de acuerdo a como lo tenga estipulado todo el tema de inventarios en la empresa donde estemos administrando ese inventario, ¿no? Tener un stock mínimo y no sobre dimensionar de pronto este inventario. No compramos 700 porque si en el mes sabemos que nuestra producción es de 500 sacos de arroz, entonces como materia prima, entonces ¿para qué compramos 700? Nos vamos a sobreestoquear, ¿sí? Pero vamos a tener un stock de seguridad ahí. Entonces estos son los costos iniciando nuestra cadena de abastecimientos en el tema de aprovisionamiento. Gestión de inventarios. ¿Qué nos dice el material? La logística interna se ve reflejada en la gestión de inventarios, que genera unas actividades y costos relacionados con su actividad. Para ello requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. ¿Qué incluyen estas actividades? Es importante hacer claridad que el inventario se encuentra que el inventario se encuentra la mayor cantidad de recursos de la empresa que debe ser administrado de manera correcta. Entonces, esta empresa donde laboramos confió en nosotros para hacer esa negociación, nosotros como cabeza de proceso, y para invertir en ese inventario. Vamos a hablar de los 500 sacos de arroz, ¿sí? 500 bultos de arroz. Entonces, tenemos que darle un manejo correcto a ese inventario. ¿Por qué? Porque ese inventario es el inicio del proceso de producción como materia prima ese arroz. Vamos a producir, no sé, harina de arroz, entonces nuestra materia prima es el arroz. ¿Y cómo administramos esto de una manera correcta? Entonces, el costo lo aplicamos al recibo de mercancías. Esa persona, ese almacenista, ese auxiliar después de esa negociación y todo ese auxiliar de almacén, ese almacenista que recibe este producto de materia prima, ¿sí? O el mismo analista recibe el producto de materia prima, estas mercancías, este arroz, estos 500 bultos de arroz. Entonces debe verificar que al momento de recepción sea lo que realmente se haya solicitado, se haya pedido mediante la orden de compra y que el precio sea exacto. Administrar ese inventario, ubicarlo adecuadamente para que no sufra ningún tipo mientras que sea entra a producción, ningún tipo de deterioro. ¿Sí? Administrar ese inventario que no tengamos sobre eso y que sean los 500 que pedimos. Si nos llega un poco más por error, debemos devolverlo y eso comienza a ser la parte de administración óptima de un inventario. Preparación de pedidos de esos 500 kilos de arroz sacos de arroz que tenemos en inventario, vamos a enviar a producción 100 esta semana.
o 150 más bien esta semana. Entonces tenemos unos de 350 porque enviamos bien la producción de una manera correcta, con un movimiento correcto. Viendo el lote, si tenemos el pronto que nos llegó en dos pedidos, esos 500 sacos de 250, saquemos primero los que nos llegaron, ¿sí? Y eso es una administración, una preparación de pedidos para suministrar líneas de producción. Mantenimiento del inventario es este almacenamiento correcto, los movimientos exactos que se deben hacer para administrar, para manejar este inventario, ¿sí? Saberlo ubicar, proteger ese inventario de factores externos, clima, luz, lluvia, bueno. Sí, entonces es importante conocer nuestro producto para hacer ese mantenimiento adecuado de ese inventario. Rotación de mercancías, les acabo de comentar, primero se entra, primero salir, en este caso del arroz, ¿cierto? Aunque el arroz pues tiene un tiempo bastante alto de duración de almacenamiento, pero pues el arroz, si recibimos uno el 10 de noviembre y otro el 15, ¿cuál vamos a entregar primera producción? El del 10 de noviembre. ¿Sí? Entonces la rotación va a ser correcta en esta forma. Y evitar pérdidas y faltantes. Evitar que por mal almacenamiento de pronto se rompan esos sacos de arroz, desperdicios. De pronto, si yo lo almacené en un lugar incorrecto, se moje este arroz. Entonces ya no me sirve para la finalidad que es producir harina de arroz. Entonces, evitar esos faltantes. Entonces, este costo en inventario, todo, cada punto, recepción de mercancías, administración de inventarios, preparación de pedidos, mantenimiento de inventario, rotación y el evitar pérdidas y faltantes tiene un costo. ¿Por qué ese costo? Porque tenemos personal trabajando, recepción de mercancías, el montacarguista descargando, algunos auxiliares es una estantería donde yo puedo ubicar ese producto, rotularlo, marcarlo. Entonces, todo esto nos va a generar un costo también en inventario. Un tercer costo es el costo de distribución. Entonces, nos dice, la logística de salida enmarca los procesos de transporte y distribución física de las mercancías y productos. Es el último eslabón de la cadena, el consumidor final, hacia el consumidor final. Requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. Representa un porcentaje alto del total de los costos de la cadena de abastecimiento. ¿Por qué es un porcentaje alto? Porque ya tenemos de esos 500 sacos de arroz, voy a decir algo, sacamos 700 sacos de harina de arroz, ¿sí? Pero tenemos que hacerla llegar al proveedor, al cliente final. Y mi cliente final en este caso de transporte aéreo se encuentra, no sé, en otro país, digamos Brasil. Ya no sé qué hacerle llevar. Tengo que coger ese producto y hacérselo llegar a mi proveedor en destino final, a mi cliente, perdón, en destino final de la manera aérea. Recuerden que el aéreo puede costar hasta 3 veces más que lo que puede costar un traslado marítimo, ¿sí? El traslado marítimo del aéreo, la ventaja es que de una puede llegar al día siguiente, dependiendo de la distancia, 2 días, 3 días máximo, pero el marítimo sí me triplica el tiempo. No puedo, bueno, me lo multiplica el tiempo. Puede llegar este que se tarda 3 días, 20 días submarítimo, un mes. Esta misma harina de arroz que venimos hablando. Si tenemos por parte del río, pues por el río también, pero es un riesgo también enviar temas por río, porque hay algunos ríos que no son navegables y podemos tener pérdida de mercancía o pues también pues por temas de orden público. Entonces ahí, y por el tema terrestre, que es la que habitualmente en todo el mundo manejamos, miramos si puedo llegar a otro país, tema terrestre, o hacer una distribución a nivel nacional, de pronto, no sé, a alguna zona cerca de la Amazonía para llegar a Brasil, es importante entonces el costo de esta administración de transporte. ¿Sí? Eh, Como consiguiente tenemos la distribución física de mercancías. La distribución física es el mismo tema que acabo de decir, esas 700, el ejemplo, esas 700 sacos más bien de harina de arroz, debemos distribuirlos y planear esa distribución a diferentes puntos, ¿de acuerdo? Continuando con el medio de transporte. Programación de rutas y recorridos va inmerso de nuestra distribución. Saber programar esas rutas tiene también un costo, ¿no? La ruta exacta, que si vamos a enviarlo vía tractocamión, tenemos la ruta exacta, el recorrido exacto. ¿Para qué? Para que estos costos de combustibles, peajes, mantenimiento de vehículos sean, digamos, óptimos. ¿Sí? No vamos a excedernos con las rutas o enviar un carro para que dé, digamos, el trayecto más largo y pues allí los costos se van a ver reflejados y se van a elevar un poco más. Normatividad aplicada al transporte.
debemos estar de acuerdo con la ley, lo que estamos transportando, conocer la normatividad y transportar pues por las vías con el peso exacto que nos permiten en las vías, ¿sí? Trasladar en las horas permitidas, entonces a aplicar esa normatividad. Todo esto es un costo de distribución. Si no conocemos la normatividad, podemos caer en errores y podemos tener sanciones financieras que pues muy seguramente van a impactar tanto al producto como a la compañía. Y estas son algunas de estas cuatro, entre otros costos de distribución que podemos encontrar. ¿Preguntas hasta ahí en los costos de distribución? Recordemos que llevamos los costos de los procesos logísticos, que es el punto de lanza, selección de proveedores, aprovisionamiento, costos en la gestión de inventarios y el tercero, costos de distribución. También entra un cuarto, costos de almacenamiento. Es muy parecido el tema al inventario, ¿sí? Entonces, ¿por qué el almacenamiento? Si no tenemos bodegas propias, debemos rentar unas bodegas. Si no tenemos estantería, debemos rentar estantería. Hay que pagar esos costos. Ahora, si tenemos bodegas y estantería que sean propias, lógicamente ese costo no lo ahorramos, pero hay que pagar, debemos pagar ese costo de almacenamiento para esos operadores, llámese montacarguista, llámese auxiliar de almacén, almacenista, bueno, ese equipo de trabajo que almacena correctamente nuestros productos para una distribución final. ¿Y qué nos dicen en costos de almacenamiento? Los costos logísticos asociados con el proceso de almacenamiento se evidencian a través de toda la cadena de suministro. Es por ello que es importante aclarar que el aprovisionamiento, inventarios, distribución tienen dentro de sus actividades y costos algún tipo de almacenamiento, por mínimo que sea. De igual manera requiere recursos, insumos, personal para su importante actividad, lo que les acabo de nombrar, personal para su actividad, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo el nicho de negocio que manejemos, de frutas, productos, equipos electrónicos, equipos biomédicos, bueno, el tema que manejemos, se puede requerir unos insumos para limpiar equipos, bueno, otros temas de costos afín con el negocio que estemos manejando, el inventario que estemos manejando. Y aquí hay una cita importante del material de formación. Para Castro 2016, recordemos que Castro, en todo el material formativo, aparecen estas citas bibliográficas. Castro muy seguramente es una publicación que hace referencia al año 2016. El almacenamiento se puede definir como el componente del sistema logístico de la empresa que guarda productos, materias primas, partes, productos en proceso y productos terminados. Y entre los puntos de origen y de consumo. Sí, es todo el proceso desde el momento que adquirimos esos procesos hasta que entregamos todo el proceso que ya lo conocemos perfectamente. El almacenamiento tiene tres funciones básicas: movimiento, depósito y transferencia de información. Y aquí tenemos pues esta cita de Lambert Stock Elan de 1998, donde nos dice, nos define que este almacenamiento, esas tres funciones básicas, él las describe como esa parte: depósito y transferencia de información y también movimiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí en costos de almacenamiento? En toda la distribución de costos en la parte logística. ¿De pronto tiene alguna experiencia que aportar con el tema de costos? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Entendido? Sí, sí. Muy, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ese tema ya lo hemos también visto y está entre los costos. La logística inversa o reversa. Yo por allá en la fase de planeación también vi con ustedes algo de esto de logística inversa o reversa. Entonces acá definimos. Tiene como función el reciclaje y recuperación de los empaques, envases y residuos peligrosos. De la misma manera, del retorno de mercancías no conformes de acuerdo con los requerimientos pactados con el cliente. Es una forma de retorno de materiales que se reutilizan, reciclan o destruyen. Entonces, pero, me van a decir, ¿pero qué tiene que ver la logística inversa o reversa con los costos? Es una parte muy importante. En una empresa donde estemos trabajando, apuntémosle a tener esa logística, estructurar esa logística inversa o reversa. ¿Qué pasa con esa logística? Por ejemplo, si tenemos equipos de tecnología como servidores, manejamos equipos de servidores, cajas de computadores, de portátiles, equipos biomédicos, porque siempre traigo el ejemplo de los equipos biomédicos, porque son equipos bastante costosos, con un costo muy elevado. Y en esta logística de inversa o reversa, ¿qué pasa? Vamos a ver el diagrama. Cliente final.
Entonces, aquí ya en esa parte de cliente final, la parte izquierda de sus pantallas, tenemos el cliente final. Están los tres muñequitos, es el icono del cliente final. Ya entregamos nuestro producto, pero el cliente final hizo una devolución. Dijo, venga, yo no quiero ese empaque de cartón, toda esa madera que me trae, no, llévese usted eso. ¿Yo dónde me boto eso? Bueno, listo. Entonces nosotros desempacamos nuestro servidor, nuestro equipo médico, y entonces cargamos en nuestros vehículos ese material de empaque, ¿sí? Lo llevamos a unas bodegas, centro de devoluciones. En este caso de recoger y optimizar ese empaque, reutilizar ese empaque, ¿sí? Aquí nos dice, ¿qué puedo hacer? Distribución para la reventa, entonces, o reciclar el producto. Entonces, lo reciclo, cojo ese cartón y lo mando a reciclar. O simplemente lo vuelvo a usar. ¿Cómo lo vuelvo a usar? Si tengo otros equipos un poco más viejos o unos equipos que de pronto me llegaron más económicos, pero que el material de empaque no es el óptimo, tengo un material de empaque para optimizar ese producto. Entonces, cambio ese material de empaque, vuelvo a empacar, reuso ese producto, apoyamos ecológicamente con el ciclo de vida de esos productos y evitamos contaminación, evitamos desechos y vuelvo otra vez a llevarlo al cliente final, a otro cliente. Entonces es importante esa logística reversa. ¿Y cómo se genera, cómo está relacionada con el costo? Pues me ahorro el empaque de esos otros equipos que no tienen empaque o me ahorro comprar un empaque, gastar en un empaque para un equipo que de pronto no lo tiene o para un equipo que lo tiene deteriorado ese empaque. Entonces funciona de esta forma. ¿Sí? Y también cuando hay devoluciones, que realmente el cliente pidió su equipo, un servidor, un computador, pero su computador llegó mal, sufrió avería dentro del manejo al entregar al cliente, entonces hay que recoger ese equipo, llevarlo, inspeccionarlo si se puede reparar, o sea, o si no se puede reparar, se va a dar entonces tratamiento final como desechos. Hay una reglamentación para el tratamiento final y una clasificación de estos desechos, o si se puede recuperar, reciclar, pero también tenemos que darle respuesta, cambio al cliente por ese equipo que salió dañado. Entonces también así funciona la logística de inverso reversa. Y aquí vemos los tipos de logística inversa que tenemos y los costos que vamos a aplicar. Logística de devoluciones. Incluye la gestión de devoluciones de los productos por parte de los clientes, ya sea por insatisfacción o defectos o errores, lo que les acabo de nombrar con el ejemplo de el equipo que le llegó golpeado o roto a nuestro cliente y tuvimos que recogerlo nuevamente y hacer el proceso. ¿Listo? Logística inversa de disposición. Se refiere a la eliminación adecuada de los productos que no pueden ser recuperados o reutilizados. Por ejemplo, cuando recogemos un equipo de rayos X, ese equipo no lo podemos, bueno, podríamos reutilizarlo, pero cuando ya tiene su vida útil, tenemos que tener una disposición exacta porque tiene unos componentes radioactivos, un tema ahí con el tubo ellos tienen un tubo y ese tubo funciona, tiene una parte radioactiva ahí y funciona determinada cantidad de años, pero entonces no podemos sacar ese tubo y chatarrizarlo, ¿sí? Porque estaríamos contaminando con esa radioactividad. Entonces debemos contratar una empresa que sea especialista en disposición final y entregar ese equipo a rayos X para que ellos con sus químicos, con sus medios y su maquinaria puedan disponer, pueden hacer una disposición adecuada de eliminación de estos productos. Muy pendientes que todo no se puede estar, o todo lo que manejemos no se puede botar, ¿no? También no podemos generar contaminación y disponerla en cualquier lado. Entonces, para eso existen empresas especializadas en disposición final. Y también encontramos la logística inversa de reciclaje, la recuperación de materiales que se reutilizan en nuevos productos, lo que les acabo de nombrar hace un momento, esos empaques, los equipos biomédicos, de servidores, de equipos portátiles, esas cajas que tienen un diseño especial, específico para cada modelo, podemos usarlas en esos mismos modelos, pueden ser unos modelos más viejos para guardar de inventario, puede ser para trasladarlos a otra ciudad, ¿sí? Y ahí vamos a utilizar ese empaque, entonces reutilizar ese empaque, esa es una logística de reciclaje inversa de reciclaje. Y logística interna inversa de recondicionamiento. Implica la reparación o restauración de productos para su reventa o reutilización. Volvemos al cliente que nos devolvió este equipo de cómputo. Llegó golpeada la pantalla. ¿Será que podemos recuperarlo y hacer una reventa para no perder el 100% del computador? Claro, lo podemos hacer.
Entonces miramos costo-beneficio, compramos la pantalla de ese equipo, la mandamos a instalar y vamos a verlo como un equipo, se llama popularmente en compra refurbi, que es reparado, ¿sí? Vuelta de día reparado y con un costo un poco menos. Pero pues queda utilizar en vez de disponer el equipo completo y perder el 100% de esa inversión. Entonces, importante, logística inversa de reacondicionamiento. Pero también tenemos ventajas y desventajas. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de las ventajas? Lo que está aquí a la derecha en la presentación azulita. Eunice, Florencio, Laura, Luis, Luisa, Richard, Jenis, Yulixa. Daniela, buenas noches. Continúa, por favor, con las ventajas. Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente, te escuchamos Aló. perfectamente. Escuchamos muy Bueno, bien. ventajas. Reduce el impacto con el ambiente de los efectos asociados a la producción. Reducción de costos al poder de reciclar. Es que no veo muy bien, Espérate, profe. te voy a Está un ampliar un poco momento, un pincelada la poquito. imagen, no sé si es mi internet o qué. Dale, ahí te amplio un poquito la imagen para que Bueno, puedas. la última es incrementar el valor en la relación entre cliente y empresa. Profe, quería decirle algo, bueno, desde hace rato que empezó a hablar sobre la logística inversa. Bueno, claro está, si me deja. Claro, no, no, aporta, claro que sí, Aló. adelante. Bueno, con referente a la logística inversa, hay empresas, profe, de lo que estuve leyendo ahí, se sabe que una vez se empapa bastante el tema, que generan más ingresos con la logística inversa que cuando hacen una logística común, la normal, porque al momento de que el producto regresa a la empresa, se dan cuenta de los defectos, se dan cuenta de qué se le puede mejorar, qué se le puede quitar, entonces adquiere más ganancias cuando el producto es devuelto y Redireccionado. revendido. Sí, exactamente. Entonces, Claro que, no puedo colaborar. La imagen se me ve un poco pincelada, pero de igual eso era lo que quería comentarle, profe. claro que sí, Daniela, muy importante tu aporte. Es verdad, en la clase de calidad de atención al cliente, esa evolución de esa logística interna es muy importante porque todo el sistema se retroalimenta para ver dónde estuvo la falla y cómo mejorarlo. Entonces, eso es atención al cliente y, y apoyamos también el departamento de calidad para que no vuelva a pasar esto. Entonces, esa información de retroalimentación es muy, muy importante. Gracias por el aporte, Daniela. Entonces continúo. Reducción al costo de costos al poder reciclar materiales desechos en el proceso productivo, lo que les nombraba los materiales de empaque, cartón, plásticos, estiras en madera, todo el tema de dispositivos y de componentes que se adaptan para que el empaque del equipo o el producto que estemos fabricando llegue en óptimas condiciones. Reducción en el consumo de recursos para minimizar la compra y abastecimiento de nuevas materias primas. Entonces, como ya tenemos esa estiva y esa caja de cartón, no tenemos que comprar, entonces ahí nos ahorramos un costo, ¿no? De comprar esa estiva. Es importante eso. Entonces, siempre ese material de esa forma física debemos guardarlo para reutilizarlo, ¿no? Pero no con el fin de guardarlo mucho tiempo, saber dónde lo vamos a reutilizar y si no es mejor que lo reciclemos, pero saber cómo lo vamos a utilizar, porque nos vamos a llenar entonces de un montón de material de empaque para guardar, pero si no lo vamos a utilizar a corto tiempo o a mediano tiempo, vamos a pagar ahí un costo de almacenaje alto. Hay que programarnos muy bien en esto, en esa logística de reversa o inversa. Pero también tenemos desventajas. Entonces, ¿qué desventaja hay? Incremento en las actividades laborales debido a la complejidad en la administración de la cadena de suministro, con más personal y tiempo utilizado para el retorno de las mercancías al lugar de producción. Lógicamente, si yo voy a recoger estas cajas, esas estivas, ese material de empaque, pues tengo que utilizar un vehículo, tengo que el costo de la gasolina, tengo que el salario del conductor, el salario del auxiliar, lógicamente devolverlo, almacenarlo, descargarlo, almacenarlo. Entonces, eso incrementa la actividad laboral, ¿sí? Otra desventaja, participación de todos los departamentos de la empresa. En algunas empresas, un cliente le dice directamente al logístico, al distribuidor, mire, usted se puede llevar eso, perfecto. Pero hay otras
que no permiten, de acuerdo a la reglamentación de la compañía, que el cliente hable con el distribuidor, simplemente habla es con el vendedor. Entonces ahí involucra el departamento de ventas, ¿sí? Al involucrar el departamento de ventas, ventas consulta con calidad si es posible, de acuerdo a los parámetros de la empresa, a toda logística, y calidad da prueba si se puede usar ese material y dan la orden a logística para que se recoja, ¿sí? O la instrucción mejor. Entonces ahí van varios departamentos, se involucran esos departamentos, de acuerdo con la estructura de la empresa. Seguimiento de productos devueltos por personal especializado en inspección de materiales. Entonces, para hacer esta logística inversa, para ejecutarla eh, bien, como está establecido, también hay unos profesionales que son especializados en el tema de los materiales, si cumplen con las condiciones para ser utilizados o no. Si no cumplen, pues no perdimos el viaje, pero sí debemos dar exposición final. Pero si cumplen, genial. Entonces aquí hay un profesional involucrado, donde también es un costo que se debe pagar para que inspeccione ese tipo de materiales. Y por último, devolución parcial de la mercancía que no permite amortizar correctamente los costos de la logística inversa. O sea, cuando hablo de si me traigo la estiva y si me traigo el cartón, la caja de empaque del equipo biomédico, pero no me traje la parte de delante de pronto, no sé, algunas ruedas, algún aditivo que permita que el equipo se conserve bien. Si no traje esta parte y le digo al cliente, no, pero faltó esto, no, es que esa parte la vamos a usar acá para hacer un movimiento, nos pareció bonita, entonces voy a tener solo el guacal y la caja, pero internamente me tocaría adaptar algo diferente porque no va a ser completo esa evolución, sino es una evolución parcial. Entonces, esas son algunas de las desventajas que tenemos en la gestión logística de inversa, gestión logística inversa o de reversa, ¿no? Sin embargo, algunas compañías no lo producen, no lo tienen. Es importante aplicarlo desde el punto del medio ambiente y también de reducción de costos, pero algunas compañías no lo producen y más, si tenían en su sistema logística inversa o reversa, lo eliminaron en su sistema de acuerdo a lo que escuchamos hace un momento, al aporte que nos hizo Daniela, porque no les parecía pagar esos costos y sino simplemente retroalimentaron y esa información que nos dio el cliente, le estructuraron también y no tienen devoluciones. Entonces eliminaron la logística de inverso reverso. Bueno, entonces continuamos con esta es otra parte de la logística de inversa. En la operación logística, lo ideal sería no tener logística inversa, lo que les acabo de decir, llegar al punto de manejar la operación tan bien que funcione, que elimina la logística inversa en el proceso, ya que representa un cuello de botella y un costo creciente para la cadena de suministro, especialmente en épocas de crisis, que es épocas de crisis de alta demanda o de demanda muy baja, entonces afecta bastante esto. Las devoluciones requieren un área y personal específico para su atención. Lo que hablábamos hace un momento, tenemos que tener un personal que conozca el tema de logística, que realmente si lo que estamos haciendo con recoger estas cajas, estos materiales de empaque va a ser beneficioso o simplemente va a ser un costo extra, pero el beneficio que nos aporte es mínimo. Entonces hay que analizar esa parte. Con el auge del e-commerce, las devoluciones han aumentado debido a la imposibilidad del cliente de ver el producto físicamente, lo que genera inseguridad en la compra frente a la experiencia a un almacén presencial. ¿Qué pasa cuando compramos por diferentes plataformas, llámese Temu, llámese Mercado Libre, diferentes plataformas de e-commerce, entonces Alibaba, bueno, lo que sea, y pedimos un producto? Verifiquemos bien que ese producto cumpla las condiciones, porque la foto es espectacular y la foto puede con todo, pero cuando ya vamos a ver el producto, de pronto la calidad no es, de pronto la tela no es la que deseada, de pronto es mucho más pequeño. Entonces, esta logística se incrementó porque ya no tenemos la experiencia de ir a tienda, a comprar en tienda, ese color me gusta, ese material me gusta, esta camisa es la adecuada, me gusta con los bolsillos así, ya no tenemos experiencia sino verla por fotografías y muchas veces las fotografías son mucho mejor que el producto. Entonces ahí se incrementó el tema de devoluciones con el e-commerce. Y creo que a todos en la vida nos ha pasado que pedimos un producto por internet y nos llega, lo recibimos, pero de pronto no estamos conformes. Y hay que hacer una devolución, o simplemente pues no lo devolvemos, pero pues la conformidad en esa compra no es la óptima, no es la deseada, la conformidad con ese producto. La logística inversa también incluye la reutilización de desechos desde las devoluciones, contribuyendo a reducir el impacto ambiental, ya lo hemos visto, reduciendo el impacto ambiental, reutilizando nuestros materiales de empaque.
Bueno, aquí llegamos a un punto de los costos ocultos. Ya conocemos los costos en que se aplican en toda la cadena de logística y cada movimiento, cada operación logística tiene un costo, ¿no? Distribución, producción, inventarios, almacenamiento, todo tiene un costo. Pero hay unos costos ocultos y los dice el material formativo el día de hoy. En la logística, los costos ocultos son gastos no previstos ni fácilmente visibles en los registros contables, pero que impactan de forma directa en la rentabilidad y eficiencia de la operación. Resumen de los costos ocultos en logística. Entonces acá nos traen unos ejemplos y cómo identificar. Yo creo que no conocíamos esta parte de costos ocultos, pero sí están ahí. Vamos a ver las categorías, 5 categorías y las descripciones de esos costos ocultos y unos ejemplos para que nos quede claro. Una categoría, una falla operativa. ¿Qué es la descripción? Errores que obligan a repetir tareas que generan retrasos. De pronto, cuando nosotros damos una orden de cargue, ¿sí? Una factura que no le damos bien, una remisión, si no tiene la información adecuada, caemos en ese error a repetir nuevamente el cargue, a repetir la tarea o a descargar, ¿sí? Y eso nos genera retrasos. ¿Por qué? Porque estamos cargando un vehículo con el documento que no está bien diligenciado, no está diligenciado adecuadamente, entonces caemos en esa falla operativa. ¿Listo? Entonces nos trae retrasos. Y ejemplos, reproceso por documentos mal elaborados, lo que les acabo de decir, tiempo perdido por carga mal estivada. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver una carga, tenemos que empaletarla bien, colocar su vinipel, apretarla, que lleve su marcación, porque si no es de esta forma, podemos que la carga se caiga de la estiba, sufra algunas averías, entonces son fallas operativas. Tenemos otra categoría con ineficiencias, uso inadecuado de recursos, uso inadecuado de o excesivo de recursos. O sea, es involucrar o utilizar mal el recurso y no es el que está programado, sino ir más allá y gastar ese recurso. Combustible extra por rutas mal planificadas, exceso de inventario inmovilizado. Si no planificamos una ruta correcta, por ejemplo, Bogotá-Fusagasugá, hay 2 vías por llegar a Fusagasugá desde Bogotá, pues bueno, hay más de 2 vías, pero 2 principales, autopista sur o de pronto por toda la vía panamericana o de pronto San Miguel. Entonces, si no planeamos realmente este tema de esta ruta que vamos a traer de costo extra de combustible, de pronto un peaje o otro peaje por alguna de estas rutas es más costoso, ¿no? Y inventario inmovilizado, cuando estamos sobrestoqueados de inventario y no tenemos cómo formamos sacar la producción porque no se requiere, entonces ese es un costo ahí, un costo oculto que debemos nosotros asumir. ¿Cómo lo asumimos? Pagando un almacenaje mensualmente o simplemente pagando ese operador para que esté revisando ese producto que está sin movimiento. Entonces es importante. Otra categoría, problemas de calidad, defectos o incumplimientos que afectan al cliente. Ejemplos, devoluciones por productos dañados en transporte, entregas incompletas, lo que habíamos visto en el ejemplo de evolución del computador, ¿sí? Entonces acá hay una devolución por daños, una mala manipulación del equipo, se cayó, se rompió la pantalla, nos lo devolvió el cliente. Esto ocurrió durante ese traslado, esa distribución, ese transporte. No aseguramos bien la carga, en el transcurso el vehículo frenó, bueno, y se cayó la caja y se rompió. Entonces ahí tenemos un costo oculto porque nos toca hacer la devolución, reparar el producto y se puede reparar sin no darle eh, disposición final. Gestión deficiente. Deficiencias en coordinación, supervisión o información, falta de capacitación del personal, mala comunicación con proveedores, pedidos mal colocados, etcétera. Cuando cada comunicación que tengamos, y por eso es nuestra formación, debemos ser exactos y precisos en esa información que manejemos con nuestros proveedores, ¿sí? Igual nuestro equipo de trabajo, la manipulación de los productos, ¿sí? Cuando uno no capacita al personal que tiene a su cargo, a los auxiliares, almacenistas, analistas, eh, puedes manipular el producto de diferente forma, ¿sí? Y lo que lleva a roturas, pérdidas, mala información, carguemos mal vehículo, hizo falta cargar o se sobrecargó de productos que no teníamos que entregar, entonces la información debe ser precisa, ¿sí? Y pedidos mal contados, lógicamente, a la hora de hacer esa distribución, tener su factura, su orden exacta, revisarla 1, 2 o 3 veces, tomarse ese minuto antes de cargar el vehículo para evitar esta gestión deficiente. Y por último, impactos externos.
Factores fuera del control inmediato pero visibles. Todo esto contribuye a los gastos ocultos. Multas por incumplir regulaciones, demoras aduaneras por documentación incompleta. Recordemos que cuando importamos un producto tenemos cierto tiempo para sacarlo de zona franca, que es esa zona neutral, pero para poderlo sacar ¿qué tenemos que cumplir? Tenemos que pagar unos impuestos, tenemos que pagar un arancel, ¿sí? En todo el tema de importaciones. Si pasamos de este tiempo y no conocemos esta operación, debemos investigar. ¿Por qué? Porque puede traerle unas sanciones financieras a la empresa, ¿sí? Cuando uno trae un producto, es importante. Según la regulación, hace un par de años teníamos 2 años para sacar un producto de zona franca. Si no lo sacamos después de ese tiempo, el producto estábamos obligados por ley aduanera a devolverlo al punto de origen o a destruirlo. Y era un equipo nuevo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, esos impactos externos y tener el control de ese tipo de información, hay que saberlo administrar, saberlo manejar para no caer en esas multas o esos incumplimientos. Un ejemplo, entonces, esos son nuestros costos ocultos, fallas operativas, ineficiencias, problemas de calidad, gestión deficiente y impactos externos. Los costos ocultos que impactan directamente en la cadena de abastecimiento y es importante conocerlos, manejarlos. Bueno, aquí vemos una gráfica que nos trae el material formativo que nos dice, lo anterior genera pérdidas económicas, incrementa los costos de la operación y tiene injerencia en la calidad, en la calidad en el servicio. Y aquí nos trae la figura de esos costos ocultos. ¿Qué nos genera esos costos ocultos? Todo este tipo de errores que se cometieron en esta operación. Falta de formación en el personal de informática. Hay un ejemplo en el tema de informática y sistemas de una empresa. Entonces, ¿qué nos trae por la falta de información? Desmotivación del personal, aumento en el número de ausencias. Las personas que están desmotivadas, pues no quieren ir a laborar, no quieren presentarse a laborar. Tiempo del responsable para regular el ausentismo. Entonces, esa persona encargada de ese jefe debe ver cómo soluciona ese tema, porque hay una desmotivación. ¿Por qué? Porque hay una falta de información en ese tema durante el área de sistemas, dentro del área de sistemas mejor. Tiempo de captura más largo, lógicamente, como hay la falta de información, entonces es el proceso más largo y no el adecuado que se debe hacer. Errores de captura. El proceso de abastecimiento de stock por informática no es fidedigno. O sea, ¿qué quiere decir? Que no, la información es fidedigno. La información no es clara, no es el físico de acuerdo a lo que cargamos en el sistema. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa personal que explicó, que se capacitó y cometemos errores, entonces ese sistema no nos sirve la información. Roturas de stop, lógicamente, si no tenemos una información clara, pues a ver una rotura de stop, no vamos a controlar el stop que tenemos, no sabemos cuándo pedir ni cuánto tenemos. Importante eso. Interrupción del trabajo y retraso de la producción. Cuando hay una rotura de stop, nos piden X cantidad de producto y no lo tenemos, solo podemos una parte, pues vamos a retrasar la producción, no podemos una producción completa. Una persona busca las materias o suministros más urgentes cuando hay rupturas de stock, pues como para tratar de solucionar, pero pues esa no es la idea. La idea es que tengamos el sistema al día, la capacitación al día y esté funcionando de acuerdo a los parámetros establecidos. Y por último, se dejan realizar las actividades de una persona que está atendiendo lo urgente. Entonces, está apagando incendios, pero realmente la gestión no es buena porque desde el principio viene mal. ¿Por qué? Por la falta, todo converge en la falta de formación del personal de informática. Entonces, como vemos, todo esto nos trae una serie de costos ocultos, 11 términos o 11 conceptos que producen ese costo oculto, que nos generan ese costo oculto simplemente por falta de formación. Y eso solo trayendo un ejemplo del área de informática. Y por último, tenemos acá la figura de los métodos ocultos. Eso más bien es una herramienta que nos muestra, que nos identifica, bueno, una herramienta que nos muestra cómo identificar y medir esos gastos invisibles, ¿sí? Entonces, tenemos como la implementación de la estrategia para que el método de los costos ocultos que estamos viendo en pantalla no nos pase para evitarlos. Entonces hay que implementar una estrategia. Eh,
¿Y qué nos dice? Una estrategia mal aplicada genera errores operativos y desperdicios, recursos elevados de costos no previstos. Entonces tenemos que implementar una estrategia. Sin esto, podemos perder recursos. Condiciones de trabajo, que nuestras condiciones sean óptimas en nuestra bodega, nuestro almacén, nuestra parte logística, nuestro personal y en toda la compañía, pero especialmente en lo que nosotros estamos a cargo. Sin esas condiciones de trabajo favorables, entonces vienen entornos deficientes, la productividad afecta en la productividad, aumenta el ausentismo, la gente ya no quiere ir a trabajar o la gente simplemente se retira y hay una rotación de personal. Entonces, las condiciones de trabajo debemos garantizarlas en nuestro equipo de trabajo para que sean óptimas. Organizaciones del trabajo. Una estructura organizada ineficiente causa duplicidad de tareas, cuellos de botella y pérdida de tiempo, lo que veíamos con el ejemplo anterior por falta de capacitación de algún personal del área de sistemas. Entonces hay que organizar el tiempo. Gestión del tiempo. Gestión del tiempo. El uso inadecuado del tiempo provoca retrasos, horas extras y menor rendimiento operativo. Entonces hay que programar correctamente a nuestro equipo y nosotros mismos para optimizar el tiempo de nuestras actividades diarias. Hay que gestionar ese tiempo. Donde no lo hagamos, pues vamos a tener retrasos, vamos a tener entorpecer esa operación logística. Comunicación, coordinación y concertación. Esas son las tres directivas del método para evitar estos costos ocultos durante este método. Tenemos que tener comunicación, coordinación y concertación. Sin estas, el ausente, cuando no usamos estos, cuando esas tres están ausentes, entonces generamos errores y conflictos en el grupo de trabajo. ¿Y qué traen los errores y conflictos? Si no con una buena comunicación, si no sé si voy a recibir esos 500 sacos de arroz, que es materia prima, si no digo yo no, hoy no se recibe sino 250 o 300. Entonces, si no hay esa coordinación y esa comunicación de que debo recibirlos y verificarlos, pues simplemente devuelvo el vehículo, solo o no lo recibo. Entonces hay que tener comunicación exacta para evitar ese tipo, estos costos ocultos. Y por último, formación integral. Recordemos que toda la formación, todo lo que aprendamos en nuestro día a día, en nuestra labor, en nuestra vida, nos va a servir. Porque sin esa formación, nosotros vamos a tener una causa continua de errores, ¿sí? Bajar la calidad, básicamente no tenemos eficiencia en lo que estemos desarrollando. Entonces hay que tener esa formación integrada, ¿sí? Entonces, este es el método de los costos ocultos. Se hacen estos 6 pasos para evitar, o esas 6 estrategias mejor, para evitar que pase, estos costos ocultos nos pasen, ¿listo? Condiciones de trabajo, organizaciones de trabajo, gestión del tiempo, comunicación, coordinación, concertación, formación integrada, implementación de las estrategias. ¿Cuál es el objetivo de este método? Es medir el impacto económico y priorizar acciones correctivas en cada uno de estos. Esos que están por fuera es cuando no se implementa, no se lleva a cabo cada uno de estos objetivos o estas estrategias, van a deteriorar todo nuestro proceso y nos van a llevar a esos costos ocultos que nos va a afectar eh, financieramente y estratégicamente nuestro producto. Bueno, preguntas hasta ahí acerca de los costos en la gestión logística, costos ocultos, logística inversa o de reversa. ¿Alguna pregunta o algo que aportar? Hasta el momento no hay ninguna pregunta. Yo todavía no tengo experiencia, pero sí más o menos entiendo el tema. Bueno, Daniela, gracias por el aporte. Estamos acá es para eso, para adquirir esta formación, esta experiencia formativa y crearnos laboralmente y profesionalmente. Bueno, continuamos entonces con nuestra agenda del día de hoy. Recordemos que estamos a cargo de la competencia, o mejor, están ustedes recibiendo la formación de la competencia a calcular costos de operación de acuerdo con métodos que se inmersa en la guía número 5. Y tenemos con esta competencia, esta formación, un solo resultado de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Establecer el costo del proceso logístico de acuerdo con las políticas de la organización. Entonces, ¿cómo alcanzamos este resultado de aprendizaje? ¿Cómo establecemos ese costo del proceso logístico? Desarrollando la evidencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros desarrollamos la evidencia que está en la final de la presentación, los lineamientos, y la hacemos bien, subimos nuestra evidencia y tenemos en cuenta cada parámetro,
pues alcanzamos, con la aprobación de esa evidencia, alcanzamos este resultado de aprendizaje por el cual los evalúan. Entonces, recuerden que solo existen dos, o aprobamos o no aprobamos. En este caso, está quedando todo muy claro y tenemos pues súper importante ayuda en la web para que podamos desarrollar esta actividad. ¿Listo? Nos dice la actividad de aprendizaje de la competencia a calcular costos de operación de acuerdo con métodos, con el código 210303025. Los costos representan un elemento fundamental dentro de la cadena de abastecimiento, ya que determinan el valor final del producto y la utilidad de la organización. Recordemos, el valor final del producto lo determina estos costos durante toda la cadena de abastecimientos, afectando directamente el logro de sus objetivos estratégicos. Entre los principales costos se encuentran los relacionados con transporte, almacenamiento, inventarios, gestión administrativa, procesamiento de pedidos y mano de obra. Para el desarrollo de esta competencia resulta indispensable reconocer y analizar los costos logísticos y operativos presentes en cada etapa de la operación de la cadena de suministros. O sea, lo hemos venido hablando. Aquí esta actividad de aprendizaje nos resume todo lo que hemos venido hablando y lo que hemos venido viendo durante esta formación y en nuestra clase anterior, nuestra primera presentación de costos en operación de acuerdo con métodos. También tenemos una actividad de aprendizaje que es analizar los sistemas de información logísticos según los requerimientos de la operación. Esto que estamos viendo en pantalla, tanto la actividad de aprendizaje como las actividades, como el resultado de aprendizaje, todo está inmerso y se extrae de nuestra guía, ¿no? ¿Y qué nos dice entonces la actividad de aprendizaje? Esta actividad se requiere calcular los costos de operación logística teniendo en cuenta el mercado, los presupuestos y los acuerdos de negociación, así como los riesgos asociados a los procesos logísticos. Para su desarrollo es fundamental aplicar los conocimientos adquiridos y apoyarse en el material de formación. Eso nos dice entonces la actividad de aprendizaje. Debemos, pues, estar muy atentos a esta formación, a todas las incógnitas que tengamos con el profesor, con el instructor en este caso, y consultar nuestro material de apoyo, nuestro material de formación que aparece en la plataforma Sayuna y está relacionado con el tema de costos. Bueno, entendiendo esto, pasamos a los lineamientos de nuestra evidencia. ¿Qué evidencia nos pide para alcanzar ese resultado de aprendizaje? La evidencia se llama cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. ¿Sí? Así se llama nuestra evidencia. Entonces les recuerdo que es importante subir la evidencia a nuestro archivo con este nombre, cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Como lo reitero, me dicen cuadro comparativo, el cuadro de Julián, el cuadro de Pedro. No, se llama cuadro comparativo. Es importante que lleguemos a ese nivel de profesionalismo y nuestros archivos estén bien dados, nuestra norma, nuestra portada, nuestra norma APA que apliquemos a nuestros trabajos, así sea un cuadro, pero hagamos con introducción, sus conclusiones, su bibliografía, nos saquemos información, presentemos nuestro cuadro. Es un trabajo bien hecho, ¿sí? No solo el cuadro presentarlo en PDF, diseñarlo y dice el cuadro, profesor, no, hagámoslo de una manera profesional, ya en esta parte y en esta fase de nuestra formación, hagámoslo de una manera profesional, pues así llegando al final de nuestra formación, cuando terminen como coordinadores logísticos, nuestros informes y nuestra formación sea muy, muy profesional en todo lo que presentamos. Es importante esa recomendación. Entonces, ¿qué nos dice el lineamiento? ¿Qué nos dice la guía para desarrollar este cuadro comparativo? Luego de revisar los materiales, el material de formación y apoyado en la consulta personal de información de datos, lo que les digo, verifiquemos en la web esta información, lo que no entendamos, miremos si es un cuadro comparativo, cómo se hace un cuadro comparativo, cuáles son los parámetros a tener en cuenta para un cuadro comparativo y cómo determinar esos costos de ese cuadro comparativo. Entonces, importante que nos dice acá la guía que tenemos que ser autónomos en esa investigación para poder desarrollar esta evidencia. Se deben tener en cuenta los métodos de valoración que permiten determinar el valor de las unidades que están almacenadas a la hora de hablar de inventarios y que se describe a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Estos tres métodos. El método FIFO significa que el primer producto que se adquiere o que llega es el primer producto en salir o en vender. ¿Sí? Primeros en entrar, primeros en salir. Aquí está su denominación, sus siglas PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. Ese es el método FIFO. El método LIFO es diferente, significa lo contrario al PEX, ¿sí? Entonces, ¿en cómo se basa este método? Los últimos en entrar son los primeros en salir.
sea, si recibí un producto, lo que volvemos a los 250 sacos de arroz, lo recibí el 10 de noviembre, pero hubo otros 250 sacos el 15 de noviembre, entonces saco esos primeros que me entraron, ¿sí? Este método especial no aplica para toda la logística o todos los productos, aplica en unos productos específicos. Entonces hay que mirar las ventajas y desventajas de este método UEPS. Este método debe tener especial atención, ya que si una empresa decide llevarlo a cabo, podría quedarse con inventario obsoleto sujeto a daños, ¿sí? Entonces, se aplica solo para productos específicos que funcionan de esta forma. Y tercero, que vamos a comparar, ya tenemos FIFO, LIFO, y vamos a comparar el coste promedio ponderado. Mediante este método se establece una medida de coste de las unidades, es decir, dividimos el costo de los artículos puestos a la venta y por el número de unidades que tienen en existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos un producto, un celular en 800.000 pesos, pero a la semana siguiente lo recibimos en 850, pero a la semana siguiente lo recibimos en 900. Entonces, cogemos esos tres productos, esos tres costos, los dividimos y ahí nos va a dar un costo promedio ponderado. El costo promedio de los tres, sumando 850, 900, los dividimos, ese valor que nos da, lo sumamos los tres, lo dividimos en tres y ese va a ser nuestro valor ponderado. ¿Listo? Entonces vamos a comparar esos tres métodos. Y nos dice lineamiento. Una vez analizado cada método y entendiendo su objetivo, realice un cuadro comparativo. Usted nos está pidiendo un cuadro comparativo, pero bien presentado. Su portada, inducción, conclusiones, bibliografía y el cuadro. Bien. Donde relacione cada uno de los métodos, sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué nos van a pedir? Vamos a relacionar los métodos vistos anteriormente. FIFO, LIFO y coste promedio. Pero vamos a ver dentro de ellos cuáles las ventajas de cada uno y las desventajas al momento de ser aplicados en la evaluación de los costos dentro de una empresa. Sea referente cuál es la ventaja referente a esos costos. Si de pronto el LIFO, si implemento el LIFO, de pronto tengo una empresa de terceros o estoy trabajando, mi proyecto formativo es una empresa de alimentos. Entonces, si yo aplico el LIFO, pues grave, porque si compro tomates y me llegan tomates a los 4 días y saco los que me llegaron hace 3 días, perdón, saco los que me llegaron hace 4 días, pero no los de hace 5 días, pues voy a perder, se me van a dañar los tomates. Entonces, esa es una desventaja. Costo, pues pierdo dinero en ese inventario. Entonces, ¿cuáles las ventajas y desventajas de aplicar estos métodos en nuestro inventario? El producto a entregar, realización de un cuadro comparativo con las desventajas y ventajas de cada uno de los métodos de valoración. Formato PDF, importante que lo envíen en PDF, no Word, ni PowerPoint, ni PNG, ningún formato PDF. Entonces, mínimo 3 ventajas y 3 desventajas de cada método de valoración. Pueden ser 5 o 10, pero pues la guía nos pide 3, mínimo 3, no 2, mínimo 3 y ahí para arriba, ¿listo? Ya conocemos todos dónde hacer el envío de la evidencia, remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder en la plataforma Sayuna, lógicamente, al espacio cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. ¿Listo? Y estos son los criterios de evaluación. ¿Yo por qué los muestro? Esta lista de verificación es importante. Entonces, tengamos en cuenta estas cuatro variables, estos indicadores de esos porcentajes, para que presentemos ya cuando tengamos nuestra evidencia realizada, tengamos en cuenta esto. La primer variable, elaboró el cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos con los conceptos asociados utilizando las TIP. ¿Qué se utiliza las TIP? Hacerlo directamente en el computador, hacerlo, bueno, en el celular, en la tablet, en el medio que tengan digital, utilizar las TIP, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? También si lo hacen en Canva, si lo hacen en, bueno, cualquier otro programa, pero pasarlo a PDF, eso es utilizar las TIP. Tenemos el 20% por utilizar, elaborar este cuadro con este parámetro. Segundo, incluyó los conceptos descritos en la guía y muestra identificación con los métodos de elaboración de inventarios en el cuadro comparativo. Tenemos los 3 métodos, ventajas y desventajas, y mostramos esa comparación, 20%. Como tercero, identificó las ventajas y desventajas de cada método de valoración. Sí las identificamos, 20%. Llevamos un 60%. La cuarta variable, demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en el cuadro comparativo de los métodos de la determinación de costos. Sí le mostró 20%. Y por último, y como siempre lo digo, el porcentaje más fácil de obtener es este. 20% enviar la evidencia a través de la plataforma habitual Sayuna.
Entonces, solo con el hecho de subirla tenemos el 20%. Entonces, jugamos con el 80% anterior con estos parámetros. Aquí vemos lo que vamos a entregar es un cuadro comparativo para la determinación de métodos y costos. Así llamamos el archivo. Algunas personas le colocan el código de la evidencia. Muy bien. Si no, pues simplemente hasta acá. Pero así se debe llamar. ¿Cuándo inició esta entrega? Inició hace 14 días. El 10 de noviembre fue la apertura. Y pues no les puse una fecha límite de entrega, pero lo ideal y con la responsabilidad autónoma que tenemos de la formación, entreguémoslo durante este mes de noviembre. ¿Listo? Importante, ya tenemos a 6 días de finalizar noviembre, pero hagamos la entrega de la evidencia antes de finalizar este mes. Con eso pues pasamos a siguiente mes con una nueva evidencia. Y pues nos vamos atrasando, teniendo en cuenta que tenemos más formación con otros instructores y más evidencias que entregar. Nuevamente ya sabemos dónde hacemos la entrega de nuestra evidencia. Y por último, les quiero hacer unas recomendaciones importantes para que desarrollen esta evidencia. Son 3 recomendaciones muy sencillas. Uno, investigar casos reales de aplicación. Busque ejemplos concretos de empresas que utilicen los diferentes métodos de evaluación, costos, PECs, webs, promedio ponderado, entre otros. Consulta fuentes confiables utilizadas. Utiliza libros de contabilidad, de costos, normas contables como las NIF, artículos académicos o portapapeles o portales especializados en logística y finanzas. Portales, entonces podemos buscar en la web. Si consultamos algunos libros, genial, pero pues yo sé que la mayoría lo hacemos es por el tema web. Consultamos esas tres definiciones y esas fuentes importantes de cómo afectan, qué ventajas y desventajas tenemos de estos 3 métodos. Y por último, relaciona los métodos con el tipo de empresa o industria. Investiga qué método es más adecuado para los diferentes sectores. Por ejemplo, manufactura, comercio, alimentos, tecnología y por qué. Por ejemplo, en alimentos, acá hay algo importante. En alimentos vamos siempre a elegir el PEPS. Primero sin entrar, primero sin salir, ¿sí? Volvemos al ejemplo de los tomates. Si tengo una tonelada de tomates y me llegó el día de ayer, que fue el día domingo, descargué y me llegó hoy una tonelada de tomates también, pues ¿cuáles voy a usar primero? Los que me llegaron el domingo. Sí, le voy a dar rotación alimentaria. Son los primeros que entraron, son los primeros que voy a enviar para producción o los que voy a distribuir. No los que me llegaron el día de hoy, porque pues se me dañan ya con un día más se me dañan los tomates del día de ayer. ¿Sí? Entonces, en la industria de alimentos aplicamos el PEPS. Bueno, y como ya es habitual en la formación, bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Algún aporte? ¿Todo está claro? ¿Puede abrir micrófono y me puede responder? ¿O quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna duda que tenga? Todo Ah, claro, Todo profe, claro. hasta ahora. bueno, súper importante. Me cuentan siempre si hay que repetir algo, si hay que hacer énfasis en algún tema. Me dicen, profesor, usted va muy rápido, más despacio, explíqueme, o quiero que me explique tal cosa, o me amplíe. Claro, para eso estoy, entonces lo hacemos. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, siempre les dejo una frase, como es habitual en mis sesiones crónicas, una frase, en algunas frases de conocimiento general, de cultura general, otras frases que les impulsen a ustedes a desarrollar, ser mejor, tener mejor ese aprendizaje de formarse, en que los impulse a ustedes. Y otras frases con lo que estamos viendo relacionadas a la formación, ¿no? Estamos viendo y hay frases muy importantes que no conocemos y que sea de cultura general, que todos los días aprendamos algo nuevo y más en esta formación. La del día de hoy es, la logística es el arte de llevar el producto correcto en la cantidad correcta, en las condiciones correctas, al lugar correcto, en el momento correcto, al cliente correcto y al costo correcto, ¿sí? Nuestra operación logística debe ser perfecta. Me dice, profe, pero es que no es nada perfecto, pero vamos a conseguir esa perfección, ese alto nivel de nuestra operación. Entonces vamos a hacerlo correctamente, todo lo que hagamos, ¿listo? ¿Quién trajo esta frase o quién la diseñó? Alguien llamado Ronald H. Bayut, destacado académico especializado en logística, cadena de suministros y gestión de operaciones. ¿Sí? Cuando lo quieran consultar, copian el nombre, lo buscan ahí quién fue o quién es, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué aportes hizo? Pero nos dejó esta frase. Entonces, algo de conocimiento general dentro del área logística. Bueno, me queda por dar las gracias por asistir a esta sesión sincrónica, a esta formación, por participar.
Recuerden nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Estamos en nuestra guía número 5. Y pues si tienen aportes, si tienen alguna pregunta del desarrollo de la evidencia, pues quedo muy atento a sus aportes y al desarrollo de esta formación. ¿Alguien con algún aporte? Bueno, muchas gracias nuevamente, pasen buena noche y recuerden que estoy acá para Igual, orientarlos y guiarlos en el proceso. Daniela, buenas Gracias. noches. feliz noche, profe. Eunice, Noche. buenas noches. Daniela, que Buenas estés muy noches. bien. Gracias. Gracias. Noche. Andrés, buenas noches. Jenis, buenas noches. Gracias, feliz noche. Igualmente, Laura. Richard, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, que estés muy bien. Diomar, buenas noches. Florencio, buenas noches. Gracias por la asistencia. Estoy por terminar la grabación de la sesión sincrónica.